Hola, hoy les traigo palabra de vida y no de muerte. La palabra de Dios dice que su palabra es verdadera y no se hará otra cosa, sino el cumplimiento de lo que está escrito. Hay de aquel que haya cambiado aunque sea una tilde, porque este mundo pasará, pero la palabra es firme de principio a fin. Mateos 24, 35 al 37 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cualquier ser humano que acepta a Cristo como su único Salvador y Dios es porque ya decidió voluntariamente amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Ha encontrado en su corazón la esencia de los mandamientos que Dios nos ha escrito. Y la palabra dice que somos circuncidados no hecha a mano, que somos sepultados con el Hijo en el bautismo. Y el mismo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, así también a nosotros nos dará vida. Y desde ahí nos perdona nuestros pecados. Y ahí perdió Satanás, porque al matar a un inocente, perdería todo lo que Dios le había dado a Satanás aquí en la tierra. Es por eso que la palabra dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Colosenses 2, del 11 al 14 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién de los hombres puede tapar el sol con un dedo? Digo esto porque para engañar al Señor, todos tenemos que dar cuenta en su presencia. Y la palabra nos dice que tenemos al único sacerdote que traspasó los cielos. Y dice que él fue tentado en carne y hueso, pero sin cometer pecado. Y la gracia que él nos trajo es para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y eso no lo da ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada. ¿Qué es lo que se ha creado aquí en la tierra y que no está en el Evangelio? Las instituciones eclesiásticas, llámese como se llame, no está estipulado. Pero el hombre lo inventó. Empecemos con los romanos. Ellos inventaron su iglesia, inventaron su doctrina, inventaron su sacerdocio, porque no tienen dónde oficiar. Solo lo tiene el pueblo de Israel y el Señor Jesús. Ese tabernáculo, solo ellos dos lo tienen. Los romanos no lo tienen. Es un invento de ellos. Así como los adventistas, los pentecostales, todos que crearon sus
denominaciones, congregaciones, iglesias, tienen los mandamientos de Dios y tienen sus mandamientos. Porque se dedican a predicar la palabra, pero aplican sus mandamientos terrenales de ellos. Hebreos 4, del 13 al 16 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza. Carne y hueso somos. Así fue el Señor tentado, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay un gran misterio, pero solo lo comprenderán al que Dios se lo quiera revelar. Yo solo le diré lo que entiendo, pero para Dios 1000 años es un día. Escucha, para Dios 1000 años es un día. Pero todos conocemos al que nos vino a dar el nombre de Dios. ¿Quién nos vino a dar el nombre de Dios? Su Hijo. Y Él también vino en el nombre de su Padre. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y no nos dejó huérfanos y envió al Espíritu Santo de Dios en el mismo nombre. Y nos llama como a Efraín, como a Judá, y nos llama como neblina que se desvanece, y nos pide ser como luz, misericordiosos, y adquirir conocimiento como su Hijo, porque todos venimos a este mundo a formar a Cristo en nuestro ser. Porque hay muchos que se dedican a predicar la palabra, otros dicen que son apóstoles, otros que son profetas, y no saben ni a qué venimos a la tierra. Oseas 6, del 2 al 6 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanecen. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor quiere que seamos misericordiosos y que adquiramos el conocimiento de Él.
Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo alcanzaremos el conocimiento de Cristo? Esto dejó el Señor para formar a personas en sabiduría o formar sus instituciones eclesiásticas, o quedó para llenarnos de conocimiento y alcanzar la sabiduría del Hijo de Dios. Hay unos que se creen profetas, otros que se creen apóstoles, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero la palabra dice que ninguno enseñará a su hermano: conoce a Dios, porque todos lo conoceremos desde el más pequeño hasta el más anciano. Porque todos somos miembros de un mismo linaje. Efesios 4, del 11 al 25 lo explica. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No del cuerpo de Pedro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué dejó los 5 ministerios? Para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no Pedro, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según el conocimiento que vayamos adquiriendo. Así va creciendo el amor, porque Dios es amor. La esencia de los 10 mandamientos es el amor. Cristo murió por nosotros por amor, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer la avidez, toda clase de impureza, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad para cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
porque somos un mismo linaje, no hay dos. Todos somos miembros de un mismo ser. Como para que uno se crea más que el otro. Y el otro dice, no, él no puede predicar. ¿Y quién le dio la autoridad a él para decir que aquel no puede predicar? Hebreos 8, del 11 al 12 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mejor deja que el Espíritu Santo te guíe, porque es mejor. Él no miente en ninguna parte de la Escritura. Que tú quieras conocer, Él es la verdad. Romanos 8, 14, 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 5, 18 al 26 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, de esto es lo que te debes de alejar, para que limpies el templo de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que no herede el reino de Dios es porque es de la descendencia de Satanás. Le ha hecho más caso a Satanás que a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Tú tienes necesidad o ceguera espiritual? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, y tú aferrado con un mortal. Llámese como se llame. Juan 14, 26, 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesús.
Él os enseñará todas las cosas, pero tú le crees más a un mortal. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahorita, en el Medio Oriente, están maquinando una reunión para dictar a los 4 vientos paz y seguridad. La palabra dice que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción. ¿Tú le crees más a los hombres que a Dios? No crees en el Espíritu Santo porque no lo ves. Pero como lo ves, el pastor, el evangelista, yo soy profeta, yo soy apóstol. Y al Espíritu Santo no le crees. Le crees más a estos hombres. Y la palabra dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero no te gusta así. La mesa para la salvación está servida. Tú eliges si escoges al Espíritu Santo o un mortal. Todos tenemos que estar ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas de cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dios pagará según nuestros hechos. La palabra dice, cuando ponte a estudiar y cuando veas que dice así, la palabra dice, o sea, Dios dice. Si Dios nos presta vida, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y espero que elijas al Espíritu Santo para que te guíe y no tengas tropiezos, porque Él cuida nuestra entrada y nuestra salida en cada momento. Todo esto fue en el nombre de mi Señor Jesús. Amén.